Bienvenidos al Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión, deseo presentarles como parte de la serie intitulada Escenas del Vía Crucis bíblico en las colecciones del Museo Sumaya, una obra que se refiere al tema de la 10ª estación del Vía Crucis bíblico, o sea, Jesús es crucificado. La obra que consideraremos tiene el título de Cristo en la cruz en un paisaje con jinetes y fue realizada por Domenikos Theotokopoulos, conocido mejor como El Greco, hacia los años 1610 al 1614. Es un óleo sobre lienzo. Les invito a que podamos considerar más de cerca esta obra, el contexto histórico y religioso en la que surgió, y sobre todo a que nos podamos acercar más al rico contenido teológico que esta pintura nos presenta a partir del paso del Evangelio que la ha inspirado. Cuando se considera la figura del Greco, se piensa inmediatamente en un largo viaje a través del Mediterráneo, y esto es considerando que Domenikos Theotokopoulos nació en Creta. Entonces era posesión de la República de Venecia. Fue precisamente esta unión entre Creta y Venecia que en gran medida le permitiría después viajar a la ciudad misma de Venecia y tras ello proseguir en su camino de conocimiento de la península. Por ejemplo, su paso por Roma sigue siendo uno de los momentos más importantes en la vida del pintor. Sin embargo, España era el destino final de la vida del Greco y que habría sido pues la sede de la parte principal de su producción artística. A propósito de la gran riqueza del acervo personal del Greco, y por supuesto también, como consecuencia, de las varias etapas que él vive, se debe decir aquí, se debe agregar que el Museo Sumaya de la Ciudad de México posee la colección más importante de obras del Greco de México. Sí, pues, es posible en el Museo Sumaya de la Ciudad de México pasar desde el período inicial, por así decir, de su estancia en Italia, del período veneciano, presente en la adoración de los reyes magos, hasta el último período, cual es precisamente el de la obra que nos ocupa en esta jornada. El Cristo en la cruz, en un paisaje con jinetes que precisamente fue realizado alrededor de los últimos 4 años de su vida, entre 1610 y 1614, año de su muerte. Por cuanto al contexto en el que vive el Greco en Toledo, sobre todo en la época en que se realiza esta obra que estamos considerando, debemos considerar que era obispo de Toledo, un hombre verdaderamente excepcional, cual fue el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo del año 1599 al 1618, año de su muerte, por lo cual muere apenas 4 años después del Greco. Auténtico erudito, mecenas de varias artes, dispensó una particular protección a escritores, entre los cuales Fray Luis de León, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Lope de Vega, que lo recuerda en sus rimas sacras, y al mismísimo Miguel de Cervantes, y Saavedra, que en el prólogo a la segunda parte del Quijote, publicada en 1615, hace un particular elogio
de Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Toledo en los últimos 14 años de la vida del gran Doménicos Theotokopoulos, y que fue aquel que comisionó, por ejemplo, las imágenes de los apóstoles para la Catedral de Toledo. De esta eventual cercanía entre el Greco y el importante cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas ha llevado a algunos estudiosos incluso a hipotizar que el famoso retrato de el cardenal Fernando Niño de Guevara, realizado por el Greco alrededor del año 1600 y que está conservado hoy en el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York. El Museo Metropolitano de Arte de esa ciudad ha llevado esta cercanía también física a considerar que probablemente sea en realidad un retrato del mismísimo cardenal Bernardo Sandoval y Rojas. Tesis, sin embargo, rechazada por muchos. En todo caso, lo que queda como cierto es que el Greco vive los últimos 14 años de su vida en Toledo, cuando la ciudad, la diócesis, esto es, en específico, tiene como obispo a un hombre de una refinadísima cultura. Por cuanto a la lectura teológica, la obra desde dos puntos de vista. Por un lado, lo que el Greco ha representado y por otro lado, brevemente, cuanto podemos comprender a partir de la arqueología y de la historia de este momento que el Greco ha pintado aquí, esto es el momento en el que Jesús ha sido crucificado. Por un lado, por cuanto lo que él presenta, es evidente que hay aquí una entrega completa de parte de Jesús, en la que parece pues levantar los brazos hacia su Padre del cielo, Dios, entregándose por la humanidad entera, casi como el sacerdote cuando celebra la misa y que ofrece, esto es, su sacrificio por el mundo entero. Por otro lado, por cuanto a lo que la historia y la arqueología nos permite comprender, sabemos, como hemos dicho, que el palo horizontal es el que cargaban los condenados a muerte por crucifixión, el patibulum, y este era de alguna manera colocado junto con la otra pieza, la pieza vertical. Y debemos agregar también que en el momento en el que los condenados a muerte por crucifixión eran propiamente crucificados, esto es, clavados a la cruz, debemos recordar cómo se hacían previamente algunos orificios en el patibulum, pero no siempre estos correspondían a perfección, por lo cual no se tenía en dificultad a luxar voluntariamente los hombros de las personas para que en los pulsos y no en las palmas de las manos fuera clavada a la persona, que sin embargo tenía una especie no de silla sino de apoyo para que una parte del peso del cuerpo pudiera, por así decir, descansar, pero esto, junto con la posición tan difícil, junto con los clavos, hacía que cada respiración fuera dolorosísima y que llevara a una asfixia paulatina, pero definitiva, hasta la muerte. Finalmente, se debe notar desde el punto de vista teológico que no obstante el eclipse, no obstante las tinieblas que han caído bajo el oscuro pigmento que la obra nos presenta, vemos que el lugar donde Jesús mira hacia su Padre es un lugar donde no hay tinieblas, el centro de la imagen en la parte superior, para indicar que Jesús está siempre en comunión con su Padre. Realidad que se manifiesta aún más en el momento en el que todo es tinieblas en la imagen, menos el cuerpo de Jesús,
que brilla en todo momento. Terminamos esta consideración con una reflexión del gran obispo de Hipona en el norte de África, San Agustín, muerto en el año 430, el cual dice que fue la ceguera que hizo que los hombres lo crucificaran, para que de este hecho de la crucifixión pudiera surgir la medicina para sanar de esa ceguera. Así pues, le pedimos a Dios, sobre todo en este tiempo, que podamos darnos cuenta que tantos de nuestros errores se deben a nuestra misma ceguera, pero que es solamente reconociéndola que podremos obtener también la medicina para sanar de dicha ceguera. Y así podremos ser también personas mejores. A conclusión de estas consideraciones sobre el tema de la 10ª estación del Vía Crucis bíblico, que se encuentra reflejada en la obra Cristo en la cruz en un paisaje con jinetes, de Doménicos Theotokopoulos, mejor conocido como El Greco, no me queda otra cosa sino que agradecerles por su amable atención. Caminemos pues hacia la luz de la resurrección, contemplando los sufrimientos de Jesús, padecidos para realizar la redención de la humanidad, a través de las obras maestras del Museo Sumaya de la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo y hasta entonces.